Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes de la prestigiosa carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es este curso relacionado más que todo para el diseño y un análisis estructural con el programa SAP 2000. Durante estas clases de este webinar, el ingeniero Diego Gastón Aguilar Coria, nos va a acompañar y nos va a transmitir todo el conocimiento que tanto en su vida universitaria y ahora desempeña en el campo laboral. Va a enseñarnos cómo proceder a realizar esta aplicación en este programa, ¿no? Quizás muchos de nosotros conocemos ya al ingeniero Diego Gastón, pues efectivamente en su vida como estudiante ha sido uno de los mejores auxiliares que hemos tenido en la carrera de Ingeniería Civil, uno de los mejores auxiliares que dictaba la materia desde Asistencia de Materiales 2 y también topografía, ¿no? Un gran estudiante que ahora es un gran ingeniero y agradecer a Dios que en esta ocasión nos va a cooperar con estos cursos y nos va a poder transmitir todo su conocimiento, ¿no? Les vamos a pedir que al ingeniero Diego Gastón, que tiene su página en Facebook, que es Refuerzo Civil, podamos ir y darle un like, ¿no? Y efectivamente seguirle en su página, que efectivamente tiene un buen contenido relacionado a nuestra carrera, ¿sí? Sin más que decir, chicos, damos el inicio a este curso y ingeniero Diego Gastón, puede seguir, por favor. Muchas gracias, Pablo, por las palabras. Bueno, en principio, darles la bienvenida a todos los participantes de este curso de SAP 2000. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Entonces, en primer lugar, también hacerles llegar un caluroso, en este caso, una calurosa bienvenida a nuestro curso de SAP 2000, ¿no? Bueno, vamos a iniciar de la siguiente manera. Quisiera que cada uno de ustedes se ponga el compromiso, ¿no?, de practicarlo, porque si uno quiere aprender este programa, que es muy útil, y no importa si eres, en este caso, hidráulico, sanitario, geotecnista o carretero, en este caso, lo que es de vialidad, igual lo vas a utilizar, ¿ya? En todos los aspectos se utiliza. Si vas a ser geotecnista, necesitas saber las reacciones que le llegan al suelo, ¿verdad? Para calcular lo que es el asentamiento, ver las posibles fallas que puedan suceder en una edificación, por ejemplo, un asentamiento que pueda generar cierta carga, ¿no? Entonces, es por eso que les pido que traten siempre de practicar, ¿ya? El día de hoy vamos a ver lo que es la primera parte, una pequeña introducción, vamos a ver componentes del programa, ¿ya? Y espero que lo sepan aprovechar de la mejor manera. Bueno, sin más que decir, vamos a presentar pantalla e iniciar con este pequeño curso. Por si acaso, si van a tener alguna duda, consulta en el momento, no sé, no han entendido, por ejemplo, un cierto aspecto de dónde calcular, cómo calcular, me avisan, por favor, o dónde, cómo buscar tal componente, o no sé dónde se puede encontrar, ¿no? Entonces voy a poder responder de manera adecuada, ¿ya? Primeramente, vamos a ir dándole una introducción a lo que es el programa, ¿ya? Si bien ustedes saben que SAP 2000 es muy hablado en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a lo que es el cálculo. Pero tampoco puedo decirles que es el único programa de análisis estructural, ¿no? Es uno de los programas de análisis estructural más utilizados en el mundo, ¿no? Bueno, también está ETAPS, pero es de la misma familia, se puede decir. Aquí en pantalla, por ejemplo, directamente estamos yéndonos a la página de lo que es CCI América, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver los productos que tiene en este caso, esta compañía, ¿no? Lo que corresponde a lo que son programas para lo que es el análisis estructural. Por ejemplo, vemos que SAP 2000, fíjense lo que significa, ¿no? A veces decimos SAP, pero no entendemos a veces qué es lo que realmente significa, ¿no? Structural Analysis and Design, ¿no? Entonces, en este caso, hace un diseño, ¿no? Y hace un análisis estructural, es decir, uno completo, se puede decir. Puedes hacer lo que es el diseño y lo que corresponde a lo que es el análisis, ¿no? Pero muy bien, ustedes saben que hay una diferencia, por eso se colocan dos palabras, ¿no? Análisis y diseño. Cuando nosotros estábamos en estructuras isostáticas, ¿qué veíamos? O en hiperestáticas. Análisis, ¿verdad? Solamente veíamos análisis, no nos dábamos cuenta si, por ejemplo, cuánto de acero tiene que entrar o de qué tamaño tienen que ser los perfiles, ¿no? Teníamos una leve, en este caso, idea de cómo tenían que ser las secciones, ¿no? Haciendo unos pequeños predimensionamientos, pero
no estábamos entrando al tema de diseño, ¿verdad? Entonces, como podrán ver, hay una diferencia entre lo que es análisis y diseño, y SAP 2000 lo realiza. También quiero comentaros un poco más, ¿no?, de lo que es ese bridge. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, viene a ser la misma familia, ¿no? En este caso de la misma, pues claro, de la misma familia, ¿no?, de SAP 2000, lo que es ese bridge. Este programa, por ejemplo, está más destinado a lo que es puentes, ¿ya? Bridge. Etaps. Etaps, por ejemplo, si se dan cuenta, dice Building, Analysis and Design. Por ejemplo, tiene que ver con lo que son diseño o análisis y diseño de edificaciones. Entonces, esto está más enfocado a lo que corresponde a edificios, ¿ya? Safe. Con lo que corresponde a Safe, tiene que ver un poco con el diseño de pisos, ¿no? Puede ser también losas, ¿no? O también puede ser fundaciones, ¿no? Zapatas, vigas de fundación, losas de fundación. Tiene que ver con ese sentido. Bueno, aquí hay un poco más, digamos, se puede decir de más productos que también son conocidos, pero no lo aplicamos mucho, más que todo lo digo en el nivel que estamos de estudiante, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Pero los que deberíamos de entender, por lo menos al salir de la carrera, son SAP 2000, Bridge, Tabs, Safe. Esto, por ejemplo, más que todo es para los estructurales, ¿no? Pero si no somos estructurales y queremos por lo menos entender lo que es el análisis estructural, por lo menos, ¿no? O sea, me refiero que esto es lo básico, porque después tenemos que entender lo que es Bridge, Tabs y Safe. Les recomendaría empezar primeramente con SAP 2000, ¿no? Luego después ya es algo más específico, ¿no? Para puentes, edificaciones y lo que son pisos, ¿no? Como les decía. Muy bien. Ahora, tal vez alguien se pregunta, pero hay otros programas o mi hermano o algún pariente que tengo me dice que hay mejores programas que me podrían ayudar. Sí, no puedo decir que no. Por ejemplo, uno de ellos, tal vez un poco que me atrae, se puede decir, en cuanto a lo que son planos, corresponde a el programa, ¿qué se llama este programa? CIPE, CIPECAT, seguramente han escuchado hablar. Ese programa es más, se puede decir, más completo, porque tiene en este caso, o te arroja, se puede decir, los planos, ¿no? Aquí también tiene una pequeña extensión, ¿ya? Que lo que corresponde, como por ejemplo lo que es CSI Detail, ¿ya? El detailing, por ejemplo, en realidad, ¿ya? No sé si alguna vez, o tal vez lo han escuchado hablar, lo que es detailing, para lo que es la materia, por ejemplo, de fundaciones, o tal vez hormigón, en algún momento se ha manejado, ¿verdad? Con lo que es AutoCAD Detailing. Aquí, por ejemplo, tiene también, ¿no? Lo que es App 2000, Tabs, Bridge, Safe, también tiene su propio, se puede decir detailing, ¿no? Pero no es tan, se puede decir, tan mejor visto, se puede decir, para realizar presentaciones. Entonces, para ese fin, tal vez una vez que ya realicemos el diseño, puede ser en SAP, ¿no? Bridge, o Tabs o Safe, ¿no? También pueden utilizar lo que es SI Detail o también podrían optar por lo que es Revit, ¿ya? Por ejemplo, aquí quería mostrarles, ¿no? Tenía varios ejemplos, pero este tal vez me ha parecido un poco más interesante para tal vez un poco mostrar, ¿no? El nivel, digamos, se puede decir, de gráfica que nos puede mostrar. Además es un poco más, o sea, es más liviano, me refiero en cuanto a lo que es desplazar vistas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de dibujar esto en AutoCAD 3D, por ejemplo, se nos complica la vida, ¿no? O sea, se vuelve un poco lento el programa, etcétera. Esto, por ejemplo, lo veo un poco más rápido, se puede decir, en su interfaz. Entonces, solamente es una pequeña idea para que tengan en cuenta qué es lo que hace el programa, ¿no? Primeramente, SAP 2000 es un análisis general, se puede decir, engloba en muchos aspectos, ¿no? Mientras que los otros son más específicos, para puentes, para edificaciones y para pisos, ¿no? En este caso, para hacer diseño de losas, de fundación puede ser también, ¿no? Y también con lo que es, como les decía, en pisos, ¿no? O sea, hacer un análisis más específico. Muy bien. Eso sería en cuanto a lo que es el programa CCI, una pequeña introducción a dónde estamos entrando o qué queremos aprender, ¿no? Entonces, mi recomendación, primeramente, aprendan SAP 2000. Y eso les va a servir para las siguientes, en este caso, las siguientes materias que realizan, ¿no? Y seguramente algunos ya lo han realizado, que corresponde a hormigón, también está en fundaciones, ¿no? Después, ya más adelante, si van a ser estructuristas, van a ver lo que es estructuras especiales y puentes, ¿no? Ahí es donde se ve más. Y también bridge, obviamente, ¿no? Esos también son dos importantes. Por ejemplo, para los de vialidad van a ver lo que es bridge y SAP 2000. Los dos son más, se puede decir, más conocidos, se puede decir, ¿no? Safe también nos ayuda, pero más es, digamos, para el tema de fundaciones, ¿ya? Pero vamos a ver un pequeño pantallazo, digamos, de lo que es la interfaz. Luego vamos a ir explicando uno por uno.
yo tengo, por ejemplo, bueno, estos son ejemplos. Primeramente vamos a abrir el programa. Por ejemplo, aquí tengo el SAP 2000 y tengo el Bridge. Vamos a hacer una pequeña, vamos a mirar primeramente qué es lo que tiene, ¿ya? Y se van a dar cuenta que no tiene muchas diferencias en cuanto a lo que es la interfaz, ¿no? Es más fácil entender. Si tú aprendes SAP, rápidamente vas a poder aprender Bridge y también vas a poder aprender Save o también ETABS. Se te va a hacer más fácil el aprendizaje, ¿ya? Bueno, a medida que vaya abriendo, demora un poco dependiendo del tipo de, de computadora que tengamos. Para empezar, bueno, antes de continuar, ¿no? Explicarles, ¿no? De que SAP 2000 tiene en este caso un método de análisis, ¿no? En este caso corresponde a los elementos finitos, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la materia o estamos tal vez, o ya hemos pasado la materia de elementos finitos, hemos visto, ¿verdad?, que existen elementos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. De paso, hay de revolución, no es la única, ¿no? O sea, hay más para más tipos de elementos finitos, pero los más comunes o los más utilizados son los elementos línea, ¿ya? Lo vamos a ir explicando en un momento. Primeramente quería mostrarles el interfaz, ¿no? Primero este era SAF, esto es Bridge, por ejemplo, y aquí tenemos ETABS. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, vamos a hacer unos ejercicios de dibujar lo que es en SAP, ¿ya? Entonces, para el día de mañana, por ejemplo, tendrían que estar ya listos, ¿no? O sea, la idea es, como les digo, aprovechar en una semana, aprender el programa, ¿ya? Pero ya les anticipo los componentes. Para empezar, vemos, ¿no? Este caso es la pantalla de, en este caso de tabs, ¿ya? Bueno, vamos a simplemente colocar como una vista rápida. Simplemente quiero mostrarles los componentes que van a ver aquí arriba. Por ejemplo, en el tabs que ven, fíjense, dice un componente de file, que son los archivos, edit, ¿no? Una pestaña para editar, en este caso view, son para ver, en este caso, los elementos, los objetos, para definir, ¿no? Y como podrán ver, ustedes pueden ver a simple vista ciertos componentes, ¿no? Vamos a ir describiendo en este momento, vamos a ir describiendo en otros ejemplos. Solo quiero mostrar las diferencias, fíjense, traten de retener la mayor cantidad de elementos que existen aquí, es decir, en una sola vista, ¿no? O sea, traten de captar la mayor cantidad de elementos que tienen. Vámonos al SAP, por ejemplo, o perdón, vámonos al Bridge. Aquí vamos a abrir uno nuevo. Ya. Entonces, al ser de la misma familia, si se dan cuenta, tiene algo similar, ¿ya? A ver, un rato que vaya cargando. Después, ¿dónde está el SAP? Aquí está, por ejemplo, el SAP. Solamente, como les digo, simplemente estamos haciendo una pequeña comparación. ¿Ya? A ver, un momentito. Está pesado, aquí está. Por ejemplo, en Bridge, por ejemplo, ya tiene se puede decir, unos diseños en este caso, preestablecidos, ¿no? Aquí tienes que colocar las unidades que se va a manejar, por ejemplo. A ver, hagamos de cuenta, kilogramo, fuerza, metro. Es lo más común que manejo yo, por ejemplo. Por ejemplo, nada más, que vaya abriendo. Vamos a poner OK. Esos son predefinidos, no he aumentado nada, se puede decir. Solamente quiero mostrarles, nuevamente repito, del cómo, en este caso, trabaja, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, en este caso, un puente, ¿no? Atirantado. Vemos que hay cables, ¿no? Y fíjense las bondades que tiene este programa, ¿no? Y como les decía al principio, fíjense o traten de ver la mayor cantidad de componentes, ¿no?, que tenía el programa, en ETABS, por ejemplo. Fíjense las cosas que hay aquí arriba donde estoy dándome puntero, ¿no? En este caso estos elementos son las pestañas de zoom para poder ver en este caso las vistas, ¿no? Para seleccionar, deseleccionar, en este caso ver más, en este caso tipos de selección, ¿no? Y también hay lo que son tipos en este caso bueno, para lo que es en este caso las líneas, en este caso donde se van a colocar los elementos, ¿no? Las cargas, perdón, los trenes de carga se puede decir, ¿no? Los tipos de material, ¿no? Las cargas, ¿verdad? Como podrán notar, a simple vista, tiene ese mismo componente que los demás que les he podido mostrar, por ejemplo. Vamos a ver lo que es SAP, por ejemplo. Este es SAP, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Al igual que TAPS, tiene casi las mismas, se puede decir, casi los mismos componentes. Fíjense, esto es TAPS y esto es SAP. Vean, ¿no?, que no hay muchas, se puede decir, diferencias, ¿no? Solamente que en este caso, en lo que es ETAPS, es más, se puede decir, más enfocado a edificaciones. Y es lo más, digamos, lo mejor que pueden hacer en cuanto a cálculo. Si ustedes se van a ETAPS, las cosas se van a facilitar mucho. Luego vamos a hablar del tema de en qué aspectos, ¿no? Ya les voy a ir explicando un poco el tema. Ya.
Entonces, vamos un poco introduciéndonos a lo que es la familia, en este caso de SAP, ¿no? Sus compañeros de trabajo, se podría decir. Con ellos interactúa, ¿ya? Se puede también interactuar. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, hemos podido ver, ¿no? En Bridge también, como les decía, tiene ciertas componentes que son familiares. Si se dan cuenta, es la misma forma de gráfico. Eh, Se parece. Ahorita, por ejemplo, está en color blanco en el fondo. Aquí, por ejemplo, está en oscuro. Yo lo voy a cambiar de color. Les voy a explicar cómo cambiar, ¿no? Bueno, de todas formas, eso era en principio, ¿no? La idea. Primeramente, mostrarles las diferencias en que hay, por ejemplo, en Bridge, en Tabs, bueno, Safe no se podía mostrar. Justamente recién lo hice. Unas pequeñas instalaciones a mi compu y tenía que borrar. De todas formas, eh, vamos a empezar con SAP, ¿no? Entonces, como podrán notar, no es diferente, me refiero en cuanto a lo que es o sea, totalmente diferente el programa, ¿no? O sea, es decir, que voy a aprender este programa y voy a tener que aprender otro programa y se me va a hacer más difícil porque tiene otras cosas. No, como podrán ver, es más amigable hasta para entender, ¿ya? De esa manera vamos a empezar. Ahora, hace un momento hemos hablado de los elementos unidimensionales. Ya, vamos a explicar esa parte aquí en una pequeña hoja donde vamos a escribir estos. Bueno, vamos a escribir todo esto, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Vamos a conectar. Bueno, como se ha comentado, hay elementos unidimensionales, ¿ya? Después tenemos los elementos bidimensionales y los tridimensionales. Los elementos unidimensionales, vamos a colocar lo siguiente. Los elementos unidimensionales vemos que solamente corresponden a elementos línea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una viga simplemente apoyada, nosotros cuando estamos en Resys 1 o isostática lo vemos de esa manera, ¿no? Como conocemos la viga simplemente apoyada. Eso se conoce como elemento unidimensional, en una sola dimensión que se está, en este caso, dibujando, se puede decir. ¿Ya? De esa manera es que interactúa lo que es en este caso, los elementos finitos, ¿no? Después tenemos lo que es el análisis de elemento finito bidimensional. Lo vamos a colocar de esta manera. Bidimensional. En lo que corresponde a los bidimensionales, podemos notar lo siguiente. ¿Ya? Elementos, vamos a dibujarlo de esta manera. Elementos tipo, puede ser en este caso placa, ¿no? Pueden ser losas, por ejemplo. Tratamos de dibujar esto en 3 dimensiones, ¿no? Obviamente este elemento tiene un espesor, ¿no? Si se dan cuenta, hay en este caso condiciones para que se considere elemento placa, ¿no? Si no sería un bloque tridimensional, sino. Entonces hay ciertas condiciones del espesor T, ¿no? Eso, por ejemplo, lo han visto, lo están viendo en elementos finitos. Elemento bidimensional. Y bueno, tenemos otro elemento que se denomina elemento tridimensional, ¿ya? El elemento tridimensional, por ejemplo, ya uno entiende, ¿no? De que se refiere a elementos, ¿no? De este estilo. Por ejemplo, puede ser un cubo, ¿no? ¿Ya? Y en este cubo, por ejemplo, ¿qué genera? Por ejemplo, esfuerzos normales, ¿no? Y también puede generar corte, ¿no? Dependiendo del tipo de ejes que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Esfuerzo normal, por ejemplo, en X, en Y y en Z. Entonces también hace un análisis tridimensional, ¿ya? Se puede dibujar en SAP 2000 elementos tridimensionales. Mi recomendación, no hacerlo trabajar mucho SAP 2000 en elementos tridimensionales. No es que no pueda, ¿no? Simplemente que el cálculo, o mejor dicho, o sea, es decir, que consume mucha memoria y al final, digamos, les va a salir un archivo de unos cuantos gigas, ¿ya? Entonces, la idea no es tampoco volverlo pesado los archivos, ¿no? La idea es tratar de simplificar lo mejor que se pueda. Recuerden que a veces cuando hacemos, no es que a veces, cuando hacemos un trabajo debemos presentar en una memoria, ¿no? Y debemos entregar en formato físico y digital. Imagínense colocar, no sé, rápidamente puede llegar a unos 5 o 10 gigas, digamos. Tendría que tenerme
Blu-ray, ¿no? Directamente, o sea, ya es un poco más complicado, digamos, el hecho de trabajar en tridimensional, ¿ya? Pero, en fin, digamos, lo que comúnmente se maneja en SAP 2000 son elementos unidimensionales, eso es lo que vamos a ver, y hasta bidimensionales más. Tridimensionales, como les digo, se puede, les voy a mostrar cómo hacer, pero van a ver que se vuelve más pesado, digamos, los archivos y al final lo va a lentear la computadora, ¿no? Ya, entonces, lo único que vamos a ver son estos dos, los más prácticos, ¿no? Además, la mayoría de los ejercicios que realizamos en isostática e hiperestática son de tipo unidimensional y tridimensional, perdón, unidimensional y hasta bidimensional en algún caso, ¿ya? Pero la mayoría son unidimensionales. Vemos pórticos, marcos, tridimensionales también. Sí, básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Con el método de Cross, puede ser pendiente de desviación, ¿no? Eso ya en hiperestática, pero siempre hemos visto elementos unidimensionales, es decir, dibujados como línea, ¿ya? Eso es para explicar en primera instancia qué elementos estamos colocando en el programa, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar primeramente mostrando un pequeño ejemplo, por ejemplo, para que podamos ver. Aquí ya está dibujado, obviamente que no requiere explicar en este momento cómo calcular, o bueno, cómo dibujar en realidad. Lo que quiero en este caso mostrar son los componentes. Ya, mejor lo haremos en todo nomás. Es que esta pantalla, aquí lo vamos a ocultar. Ya, muy bien. Vamos un poco por partes. Ya. Cuando hablamos de los componentes que tiene para dibujar, por ejemplo, nos referimos a esta parte. Vamos a colocar aquí un pequeño lápiz. Por ejemplo, Edit, ¿ya? View, Define, Draw, ¿ya? Son para dibujar, ¿ya? Con esos vamos a poder cambiar, modificar, ¿ya? Algunos otros componentes. Vamos a dibujar, en otras palabras, simplemente ahí y modificar algunos valores, ¿no? Aquí esta parte es interesante, el select. Es muy útil, ¿ya? Al momento de seleccionar cada uno de los elementos. Bueno, aquí tampoco explico algunas cosas, ¿no? Bueno, sé que no manejamos mucho inglés tal vez en la carrera, ¿no? Me refiero en el sentido de tener una materia en específica, ¿no? Si, obviamente si estudiamos en otro lado vamos a entender ciertas cosas. Pero, por ejemplo, no es difícil entender, ¿no? Que esto es simplemente editar, ver, definir y dibujar, ¿no? Ahora, si tenemos conflictos en algún otro componente, porque no es el único, ¿no? Hay varios componentes que tiene SAP, podemos directamente traducirlo, ¿no? Entonces, no tengan mucho miedo, ¿no? Del programa porque está en inglés, ¿ya? A veces uno tiene ese miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, ya me acostumbré a trabajar con todo en inglés, ¿no? A pesar que, por ejemplo, AutoCAD ya viene en español, pero ya me he acostumbrado, se puede decir, al otro idioma, en este caso al inglés. Entonces yo les recomiendo que vayan practicando un poco algunos componentes, ¿no? ¿A qué se refiere? Assign, que corresponde a lo que es asignar, ¿ya? Eso vamos a ver con más calma cuando estemos eligiendo elemento por elemento para cambiar. Analyze, en este caso, corresponde a lo que es el análisis ya más importante, ¿no? Eso es ya una vez que está dibujado, procedes con lo que es si se dan cuenta, con el análisis, ¿no? Básicamente. Display ya es para mostrar resultados, ¿ya? Hasta aquí todo esto corresponde solamente al análisis, ¿ya? Solamente eso es el análisis. En cambio, a partir de aquí, para el otro lado se puede decir, esto ya es diseño. Bueno, esta parte ya tampoco vamos a ir englobando todo esto. Me refiero a que solamente, perdón, que solamente tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Bueno, hasta tools de paso, ya son herramientas. Hasta aquí nomás, design y options, ¿ya? Esas son opciones de vista. Como les decía hace un momento, vamos a cambiar el fondo, etcétera. Vamos a aprender a hacer ese tipo de cambios, ¿ya? Lo que es tools son herramientas, ¿ya? Y lo que es ayuda en este caso para ver en este caso, cómo está instalado, etcétera, ¿no? Algún tipo de ayuda, tal vez alguna documentación, ¿ya? Esos son los componentes básicos, se puede decir, de la primera fila. File, esta primera parte es para guardar, ¿ya? No se olviden, al igual que el AutoCAD, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar, debemos guardar ciertos archivos, porque si no, se pierde y al final uno pasa renegando todo el rato, ¿verdad? Entonces ya deben estar un poco entendiéndome a lo que me refiero, para ir guardando. A pesar que tenemos aquí algunas teclas de acceso rápido, si se dan cuenta, todos los que están aquí abajo, o sea, por debajo de lo que está Edit, View, Define, todo esto, por debajo son unas teclas, se puede decir unos
accesos rápidos, porque, por ejemplo, este view, o bueno, en este caso este zoom, ¿no? Que ven aquí, ya se encuentran aquí en view, por ejemplo. Vamos a desplegar en este momento y vamos a ver que ya están ahí incluidos. Entonces, esta segunda fila, se puede decir, son, se puede decir, unas teclas, bueno, en este caso, unos accesos rápidos, ya, toda esta parte, unos accesos rápidos de lo que está aquí arriba. Nada más, ya, no se preocupen. Si algo no encuentran, por ejemplo, cuando han instalado su programa, o no sé, por alguna razón lo borran, por ejemplo, entonces van a poder encontrar en en una de estas pestañas, ¿ya? Bueno, al otro lado, en forma vertical, también aparece lo mismo. Todos estos componentes también lo van a encontrar aquí, ¿ya? Lo vamos a ir revisando uno por uno. Estos son ya componentes de dibujo, ya son de draw, se puede decir en esta parte. Son de draw, y aquí está un poco mezclado, ¿no? Con lo que es diseño, porque aquí esto es room, por ejemplo. Diseño para guardar, por ejemplo, aquí está, ¿no? Y así vamos a ir ya desarrollando. A ver. Ya. Entonces, una vez que ya hemos visto un poco hacia simple vista, a grandes rasgos, lo que es el programa, vamos a iniciar con manipular cada uno de estos componentes, ¿no? Yo sé que ustedes lo van a ir eh, trabajando esta noche o en el tiempo que puedan hasta el día de mañana, ¿no? Y van a ir, se puede decir, viendo para qué nos sirve. Ya. Vamos por la primera parte, File. En File, por ejemplo, podemos ver varios componentes, en este caso que corresponde a New Model, es decir, vamos a crear un nuevo modelo, vamos a empezar, es decir, vamos a empezar desde cero, o pueden abrir ya uno que tengan guardado con Open, ¿no? Save, vamos a guardar los archivos, y Save As, en este caso, corresponde a guardarlo o sea, con otro nombre, ¿no? Es decir, igual eso es importante también este segundo componente. No basta, digamos, con decir con solamente guardar. ¿Qué pasa si quiero guardar este componente, pero quiero guardármelo para no estropearlo, ¿no? Es decir, quiero hacer una modificación, pero no quisiera que se me arruine tal vez el siguiente trabajo, bueno, el trabajo anterior, ¿no? Se puede hacer eso. Esos dos son importantes, ¿no? Entender save y el save as. El importar, por ejemplo, vean, ¿no? Que se puede importar hasta de un programa muy importante que manejamos comúnmente, el AutoCAD, ¿ya? Pero fíjense en qué formato tiene que estar, en formato de XF. Esto también lo vamos a realizar, ¿ya? Y bueno, tiene otras formas, ¿no? Hasta de Revit también se puede importar, ¿no? Y hay muchas, en este caso, formas de importar. El más común, tal vez el que comúnmente manejo es este, ¿no? También se puede, desde IGES también se puede sacar, también en forma, para más que todo para sólidos, lo he manejado, ¿no? Se puede también importar. Y hay otros más, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo vemos lo que es para lo que es videos, ¿no? En este caso, pues se puede crear videos también. Eso lo vamos a ver tal vez más adelante. Con el tema de sismos, por ejemplo, se puede crear, por ejemplo, hagamos de cuenta que empieza, bueno, se ponen aquí aspectos de diseño, o también puede ser acelerogramas, y la edificación empieza a moverse, ¿no? Entonces se puede guardar también en un video en el cual en la parte inferior se puede ver en el estado en el que se encuentra. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero como les digo, es un programa, un curso básico, tal vez. Vamos a tratar de simplificar algunas cosas de la explicación. También se pueden crear reportes, ¿ya? Y bueno, aquí, por ejemplo, son elementos que he podido abrir, ¿no? Aquí ya les aparece como un inicio rápido, ¿no? Vámonos al edit. ¿Cómo manejo el edit? Aquí, si se dan cuenta, van a encontrar en libros, en textos, ¿no? Lo que es, en este caso, ir atrás, si se dan cuenta. Ir atrás, esto es ir adelante, ¿no? Undo, redo, aquí, cute, ¿no? Para cortar, copy, paste, delete. Ya, bueno, estos, por ejemplo, ya deben más o menos entender, ¿no? Es más fácil, ¿no? Cortar, copiar, pegar, ¿no? Eliminar, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, para replicar, ¿no? Aquí para extruir también, para mover, etcétera. Pero bueno, vamos directamente a lo que realmente nos interesa, aplicar estos comandos, se puede decir, o sea, ¿para qué me va a servir? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Fíjense, aquí hay unas teclas, perdón, unos accesos rápidos, se puede decir, para vistas, ¿ya? XY, XZ y Z, ¿ya? Aquí si nos acercamos, fíjense, ¿qué ejes están aquí? X, y Z en lo vertical. ¿Se puede cambiar estos ejes? Sí. ¿Se recomienda? No. ¿Ya? Pero se puede, no es que no se pueda, se puede colocarlo aquí. Más me gusta que esté Z aquí y X esté arriba, digamos. Puede ser, pero no te conviene porque vas a tener conflictos al momento de analizar ciertas estructuras o, bueno, ciertas condiciones.
no te conviene, es mejor mantenerlo así. Uno entiende en este caso que X es en lo horizontal, si se dan cuenta, del origen para la derecha, Y del origen para adentro y Z del origen para arriba. Esa es la forma en la cual se maneja SAP 2000. Fíjense, aquí tengo vistas, dice. XY, aquí tengo XZ y aquí tengo YZ. Vamos a empezar por la primera vista, XY. ¿Eso qué me dice? Que voy a hacer en el plano X y Y. Se puede decir en una vista en planta. Hago un clic, ¿no? Entonces, si me acerco un poco, se ve esa condición, ¿no? Estamos en planta. Pero, ¿de dónde será este dibujo, no? O sea, solamente veo que está en planta, pero nada más. En la parte inferior, ¿no? Si se puede apreciar, aquí dice Z es igual a 3, ¿no? Cuando Z es igual a, en este caso, a 3, ya me está diciendo que estamos en el piso 3, pero fíjense, no puedo ver, digamos, al otro lado. ¿Cómo puedo hacer esto? No sé, me es incómodo, puedo decir, ¿no? Entonces, para eso también tiene lo que es la ayuda de SAP, ¿no? En este caso, lo que son vistas, ¿ya? Vamos a ir a Display. ¿Ya? Bueno, es una forma de entrar. Mejor vamos por aquí, más fácil se me va a hacer. Aquí tengo componente, aquí no vamos a dejar. Aquí si se dan cuenta que hay una pequeña pestaña, ¿no? Antes de cerrar se puede decir el lugar donde hemos abierto, que hay una pequeña pestaña, lo despliegan. Y fíjense, aquí dice Add New Window. ¿Ya? Eso significa adicionar una nueva pestaña. Entonces, ahí está. Si se dan cuenta, ha aparecido dos pestañas, ¿no? Vamos a un poco agrandar. ¿Ya? Si se dan cuenta, han aparecido dos pestañas. Mi pregunta es ahora, fíjense, si muevo el cursor, es decir, el scroll, lo, me acerco o me alejo, fíjense cómo aparece, ¿no? Pero el otro no se mueve. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, fíjense, hago un clic justamente en la ventana donde está en 3D View, ¿no? Me voy aquí, hago un clic en esta pestaña y fíjense, aquí se marca de color. Significa que estoy trabajando en esta pestaña. Ahora de nuevo voy a utilizar el scroll, ¿no? Y me alejo y me acerco, ¿verdad? Ahí está, digamos, la forma en la cual deben trabajar. Me voy a la otra ventana, hago un clic, ahí está, se ha marcado. Ahora, si yo quisiera que los dos lados estén en 2D, ¿no? Así como en este, simplemente hago un clic aquí, me voy a XY, ¿no? Ahí está también, se puede ver. Estoy en este punto, o sea, aquí donde está el cursor, en este caso el cursor, ¿no? Me voy acercando un poco a la losa y fíjense qué ha pasado, ¿verdad? Al lado derecho, ¿no? A este lado aparece también, o al otro lado también, fíjense cómo me persigue el mouse, ¿verdad? O bueno, en este caso el cursor, ¿no? Dónde se está encontrando. O sea, es una ayuda. Esto, por ejemplo, esto de las ventanas nos ayuda bastante a dibujar escaleras, por si acaso. Entonces, ya pueden ver la funcionalidad que tiene para lo que es el dibujo. Ahora, no sé, alguien dice, no, pero quiero una otra ventana más. Claro, se puede. ¿Han visto? Hemos puesto Add New, ¿no? Si se han dado cuenta, aparece una nueva ventana. Hasta puedo mover de paso esta ventana, ¿no? Ahí está. Puedo sacar hasta de paso, fíjense. Está un poco cargando. Si se dan cuenta, ya aparece una nueva ventana. Puedo sacar varias ventanas si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, como les decía, la idea es tratar de practicar con todos estos componentes que tenemos. Creo que se cerra inesperadamente. A ver, vamos a revisar. Era esta. Ya. Entonces, a medida que vayamos avanzando, ¿no? Entonces vayan tomando apuntes, ¿no? De lo que en este caso lo que tienen que ver, ¿no? Lo que tienen que entender. A ver, mientras tanto vamos revisando. Ya. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ir viendo, ¿no? Los componentes que tiene cada uno para poder ver el programa. Y luego vamos a empezar con un ejercicio simple. ¿Ya? El ejercicio simple, ¿qué tiene? Conocen ustedes la viga simplemente apoyada, ¿verdad? Es esto. Ahí está. Pongámosle una carga P, por ejemplo, que sean, no sé, unos 400 kilos. 400 kilogramos fuerza. La reacción, bueno, perdón, la distancia, por ejemplo, que uno tiene aquí va a ser de
por ejemplo, de 4 metros o de 2 metros. No importa, vamos a simplemente inventarnos. 4 metros. Ustedes entienden de que la reacción en este punto son de 200 metros. Perdón, 200 kilos, perdón. 200 kilogramos, ¿no? Los 200 kilogramos que tienen que ser, en este caso, que tiene que contrarrestar, ¿no? La carga, ¿no? Que tiene que existir la reacción. Ustedes saben, ¿no? Que los diagramas de cortante van a estar de esta manera, ¿no? Si tomamos en cuenta esto, va a ser algo así. La máxima cortante que se va a dar va a ser 200 kilos. Y también vamos a ir viendo lo que es el momento, ¿no? Por lo general, SAP 2000 lo va a dibujar abajo, por si acaso. El momento positivo, el negativo es arriba y el positivo es abajo. ¿Ya? Es lo que eso es lo que nosotros debemos entender, ¿no? El momento máximo va a ser 200 por 4, ¿no? 800 kilos por metro. Eso es. Bueno, yo creo que hasta eso ya ha abierto nuestro programa. Bueno, ahí está. Entonces, como les decía, les explicaba en este caso, estamos viendo lo que es las ventanas, ¿no? Se podía ver en diferentes lugares. ¿Ya? Ahora, como les decía, vamos a ir viendo cada uno de los componentes. Por ejemplo, vamos a tratar de poner en plano XY. ¿Ya? Ahí está. ¿A qué me refiero o a qué me refería con lo que es los comandos de aquí que tiene de edit? Por ejemplo, agarramos este elemento, acercándonos un poco. Bueno, la tecla escape me sirve para darle salir, ¿no? Obviamente, escape en este caso. Hago un clic, si se dan cuenta se ha marcado, ¿no? Quisiera replicarlo, por ejemplo. Entonces viene aquí, nos vamos a Edit, Lines, por si acaso es una línea, ¿no? Un elemento línea, y vamos a replicar, se puede decir, ya, perdón, aquí está, replicar. ¿En qué dirección? Por ejemplo, en la dirección X, ¿no? Vamos a poner, o sea, 1 metro, por ejemplo. ¿Cuántas veces? 1, por ejemplo. ¿No? Ahí está. Eso es lo que hace, digamos, el comando replicar, digamos, una vez utilizando lo que es edit. ¿Ya? Hay varias cosas, ¿no? Vamos a ir viendo un poco. Pero eso sí va a funcionar o se va a activar siempre y cuando ustedes seleccionen, ¿no? Una vez que esté seleccionado, recién va a empezar a habilitarse si se dan cuenta, ¿no? De esa manera. Entonces vayan tal vez un poco, se puede ir dándole una curiosidad de qué es lo que tiene, ¿no? Listo. Entonces eso tal vez vamos a ir viendo a medida que hagamos más ejercicios, ¿no? Pero ya les estoy mostrando qué componentes tiene. En forma tridimensional, por ejemplo, queremos ver, por ejemplo, queremos rotar, ya esto queremos girar un poco, porque no me permite, si se dan cuenta, solamente me alejo o me acerco nada más. Aquí hay una pequeña componente que dice Rotate 3D View, ya, háganle un clic. Fíjense, se han marcado unas 2 flechitas que están girando, ¿no? Alrededor de mi puntero. Y sin soltar, es decir, hago un clic y no suelto, no estoy soltando el clic, giro. Y van a poder ver en el lugar que mejor se vea, ¿no? O que mejor quieran verlo, tal vez este lado, al otro, etc. ¿Ya? Eso es importante también para ir más adelante. Después, ¿qué pasa si yo quiero verlo de frente, no? Voy a ver nuevamente, pero no puedo, si se dan cuenta, pucha, estoy un poquito tratando de ponerlo así recto, quiero ver de un costado, se puede decir, y al final no me sale bien. Siempre hay algo que se nota, ¿verdad? Quisiera verlo así en un corte transversal, se puede decir. Para eso tenemos este componente. Vamos a View en este caso. Aquí, por ejemplo, dice C3D View. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, te muestra un sólido tridimensional para ver de qué manera quieres verlo. Yo quiero verlo, por ejemplo, en la elevación. Fíjense, aquí están en este caso, las referencias X, Y, Z. En el plano X, Z, por ejemplo, quiero verlo así en forma frontal. Pongo plano XZ. Ángulo de apertura es 60 grados. Eso, por ejemplo, van a ver. Vamos a ver a qué significa eso, para qué nos sirve eso. Si se dan cuenta es algo como si estuviera viniendo del fondo, ¿verdad? Y se estuviera abriendo en una perspectiva, si se dan cuenta. Pero si en cambio yo lo pongo 0 el ángulo de apertura, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahí está, eso es lo que quería ver, ¿no? Solamente en el plano XZ, si se dan cuenta, ahí está la referencia y se ve de esa manera, ¿no? Ahí está. Entonces, si quieren ver en otro lugar, también se puede hacer eso. Vamos a abrir nuevamente la pestaña de Add New Window, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente.
Estamos en esta, si se dan cuenta, en esta parte, ¿ya? Yo me acerco con el cursor y fíjense al otro lado, a la derecha, en el gráfico, en este caso en la vista 3D de la derecha, fíjense dónde está el punto. Fíjense dónde estoy parado, ¿no? En ese lugar estoy parado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero venirme, por ejemplo, aquí? Aquí quisiera estar. ¿Qué es lo que hago? Depende, ¿no? Si hay grillas, eso vamos a verlo después, grillas, eso, por ejemplo, se puede pasar al otro lado, pero como podrán ver, no está activado, ¿ya? Entonces, hay cosas en las cuales vamos a seguir puliendo, se puede decir, ¿no? Pero quería mostrarles un pantallazo general de lo que se puede mostrar, ¿no? O se puede ver, en este caso, con el programa. ¿Ya? Eso sería de momento de manera rápida, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Así, a simple rasgo hemos visto en este momento, ¿no? Para poder trabajar ya desde en este momento con ejercicios ya aplicados. A ver, tal vez también pueden escribirlo, ¿no? Para que pueda, en este caso, eh, poderlo leer y también poder responder a sus consultas. Ya, de todas formas, creo que no hay dudas. Ya. Continuamos. Entonces, una vez que hemos visto ya un poco los componentes, las bondades que tiene, ¿no? O qué cosas se pueden hacer, por ejemplo. Bueno, a ver, tengo aquí otro un poco para mostrar también. Aquí hay, por ejemplo, una cubierta metálica en la cual está con lo que es elementos línea, si se dan cuenta. Obviamente, si se dan cuenta, vemos aquí secciones, ¿no? Pero y después está en forma extruida. Entonces, voy a venirme aquí, por ejemplo, vamos a mostrar nada más. Vamos a ponerlo de manera estándar. ¿Ya? Si se dan cuenta, son elementos línea. ¿Ya? Esto es para... Luego les voy a explicar cada uno de sus componentes a medida que hagamos los ejercicios. Como podrán notar, ¿verdad? Son solamente elementos línea, ¿no? Obviamente que al momento de extruirlos se forman perfiles, ¿no? Obviamente que están definidos también. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Hay que definir todavía los materiales. Entonces, a ver, vamos a colocar nuevamente y podemos ver, ¿no? Que son, por ejemplo, elementos tubulares, también hay costaneras, ¿no? Y lo que es la cubierta, ¿no? Un elemento placa, se puede decir. Ya, entonces, ahí está, por ejemplo, lo que es lo que se puede ver, ¿no? En forma tridimensional. Eso era para, como les decía, para mostrarles qué es lo que tiene el programa, de manera un poco rápida para poder entender, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a lo que nos corresponde. Vamos a empezar desde lo básico. Primeramente hemos dicho, este es el programa SAP 2000, tiene diferentes componentes, hemos podido ver de manera rápida cada una de sus funciones, ¿no? Las más importantes tal vez. Pero ahora vamos a empezar a generar este ejercicio, como hemos visto. A ver, eso es otro ejercicio aquí en lo que hemos hecho en este momento, ¿no? Cómo podemos calcular y cómo podemos interpretar estos ejercicios. Vámonos a File, New Model. Ya, aquí, por ejemplo, me está preguntando si voy a guardar este archivo que he generado. Le voy a decir que no, porque en este momento no he hecho nada, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, podrán notar que existen diferentes pestañas, perdón, opciones. Fíjense, aquí dice Grid Only. ¿Ya? Los grids solamente son unas líneas de ayuda, ¿ya? Solamente nos ayudan a poder dibujar. No es que los grids se van a calcular, o me refiero a va a tener algún esfuerzo ni fuerza, no va a tener nada. Simplemente son líneas de ayuda, ¿ya? Aquí tenemos un elemento BIM, en este caso que viene a ser viga, ¿ya? Que ya está perdón, se puede decir ya está totalmente eh, colocada, ¿no? Simplemente para que tú cambies algunos datos, las longitudes y simplemente que puedas analizar una viga, ¿ya? Eso es una ayuda de acceso rápido, porque si vamos a empezar desde una hoja en blanco, tendríamos que empezar desde cero, se puede decir. Y bueno, conmigo, en este caso, vamos a aprender desde cero, ¿ya? De aquí también se puede, no es que no se puede, pero van a ver que es mejor acostumbrarse a lo que es en blanco porque la mayoría de los proyectos o trabajos no tienen, digamos, siempre de esta manera, no vienen de esa manera, ¿no? Entonces, mejor empezar desde cero. En este caso corresponde a celosías o cerchas en dos dimensiones, eso lo han visto en isostática. También se puede resolver ese tipo de ejercicios para sus prácticas, ¿no? 3D, en este caso, cerchas espaciales, ¿no? Estos son pórticos, son en 2D, pórticos, ¿no?
Aquí son en este caso ya con losas, si se dan cuenta, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? 3D frames ya. Wall, que vienen a ser los muros. También hace en este caso losas, en este caso con son flat slide, ¿no? En este caso lo que viene a ser lo que son, más que todo es para análisis de losas, ¿ya? Shells, lo que viene a ser para cubiertas, se puede decir, o sea, diferentes formas que se pueden analizar, o sea, puede ser una cáscara también de revolución. Y aquí son lo que son las escaleras, ¿no? Claramente se puede hacer análisis solamente de escaleras también. Y aquí hay unos silos, ¿no? Es unas estructuras ya predimensionadas, se puede decir, o ya predefinidas, ¿no? Para que de una vez directamente uno coloque los datos, ¿ya? Underground son concretos ya tridimensionales y sólidos, ¿no? Eso también es importante. Como les decía, los sólidos, recomendación, manejar más que todo el ANSYS. Eso es muy buen programa para este análisis porque es más rápido, o sea, no te va a hacer demorar mucho. Y lo que es en este caso tuberías también se puede analizar, ¿no? A presión. Entonces, un poco mostrándoles todos los componentes que tiene a un principio, vamos a tomar en cuenta la primera hoja en blanco. No sin antes explicar también que aquí las unidades que deben utilizar, yo les recomiendo que inicien con unas unidades en las cuales estén trabajando. Me refiero si las cargas de sus ejercicios, de su trabajo estén en Newton metro, pues utilicen Newton metro, ¿no? Y si no, kilogramo fuerza metro, etcétera. Yo por lo general siempre trabajo en kilogramo fuerza metro. Ustedes pueden definir cuál mejor les, en este caso, se acomode a sus trabajos, ¿no? Kilogramo fuerza metro, perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué siempre aquí? Porque si se dan cuenta aquí en la parte inferior derecha se puede cambiar, ¿no? Aquí también dice kilogramo fuerza metro, se puede cambiar. Lo que pasa es lo siguiente, si tú empiezas el módulo desde aquí, es decir, pones kilogramo fuerza metro, cuando vayas a cesar el programa y quieras volver a abrir, todas las unidades se van a modificar a kilogramo fuerza metro. ¿Ya? Entonces es la razón por la cual les digo que siempre revisen esta parte, con qué modelo, o perdón, con qué fuerzas van a trabajar. ¿Ya? A pesar que se puede cambiar aquí, pero como les decía, una vez que reinician el trabajo, les va a botar esto, lo que estaba en principio. Entonces yo les recomiendo desde ahí siempre analizarlo. Hoja en blanco. ¿Ya? Entonces una vez que ya tenemos la hoja en blanco, aquí por ejemplo tengo una ventana abierta. Vamos a cerrar, está con 2 ventanas, ¿no? Muy bien. Alguien tal vez quiera cambiar el color de esto, si se dan cuenta oscuro, ¿verdad? O quiera, tal vez de usted está blanco y quiera convertirlo en color oscuro, entonces simplemente se van a Tools, ¿ya? Perdón, Option, perdón. Colors, Display, ¿ya? En Display, por ejemplo, aquí está lo que es el background, ¿ya? En este caso el fondo. Fíjense, está en color oscuro. Por lo general de ustedes va a aparecer en color blanco. Entonces lo ponen a blanco y ya está. Y pueden cambiar si se dan cuenta los colores de los puntos, los frames, los cables, los hélices, ¿no? O sea, diferentes cosas. Aquí se puede cambiar los colores, se puede decir. También, si se dan cuenta, hay diferentes tipos, formas de tramas de colores para que, en realidad es para los ratios, ¿no? Pero yo les digo, déjenlo por defecto a un principio. Luego, ya cuando tengan más experiencia, tal vez en el manejo, van a poder cambiar los colores a la mejor manera que vean conveniente. ¿Ok? Pues, me está pidiendo que guarde el proyecto. A ver, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar en una carpeta trabajos. Ya tengo otra carpeta de trabajos. Gracias. Entonces, vienen aquí y trabajo 1. Entonces, guardamos. ¿Ya? También parece un problema, ¿no? No está. A ver, vamos a cerrar, creo que es por el problema de los demás archivos. Rápidamente vamos a cerrar esto. Ya. No tenemos nada más abierto, vamos a cerrar todo esto. Ya. Yo creo que con esto ya va a estar menos pesado, se puede decir, el trabajo. Pero como les había comentado, se puede cambiar eh, desde lo que es display, ¿no? En este caso, para lo que es los colores de fondo del programa. Eso ya es, como les decía, opcional, ¿no? Por lo general se mantienen nomás los colores o tal vez pueden cambiarlo también.
No hay ninguna dificultad. Bueno, a ver, mientras esté abriendo. Ya. Otro ejercicio, esto lo vamos a hacer en un momento. Van a ver que este es, el cálculo es rápido, ¿no? Otro ejercicio tal vez podemos sacar de lo que es Gibelert también, ¿no? El análisis estructural de Gibelert, donde tenemos muchos ejercicios para ir practicando, ¿ya? Eso también, digamos, va orientado a las personas que, no sé, por qué dirán esto de que, no sé, estás estudiando en vano las estructuras, que igual vas a utilizar un programa, que en vano estás aprendiendo. Yo no sé de dónde sacan esa idea. Realmente no lo comprendo. El hecho de que sepas manejar un programa no te convierte, pues, que vas a poder calcular las cosas sin entenderlas, ¿verdad? Tienes que entender primeramente cómo se calculan las estructuras de forma manual, ¿verdad? Y eso tiene que estar en tu cabeza, entonces. No puedes, digamos, obviar directamente, pero el programa te lo va a hacer. Una de las, no sé, uno de los pensamientos demasiado raros, no sé qué se les viene a la mente cuando me dicen eso. Están mal en ese sentido, les diré, y tienen que estudiar, me refiero a lo que es el cálculo, aprender por lo menos a diagramar, aunque sea isostática, ¿no? Se tiene que aprender por lo menos, porque es muy raro ver, digamos, un estructurista que no puede entender, ¿verdad?, el cálculo de una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Eso es muy, o sea, nos pone un poco raros, ¿no? Mirándonos que, pero ¿por qué? Dices, ¿no? Y peor todavía que alguien que te diga, no, ¿para qué vas a estudiar? No, te vas a olvidar. No sé, realmente no comprendo esa situación. ¿Ya? Entonces, vamos revisando. Nuevamente, como les decía, kilogramo fuerza metro, hoja en blanco. Vamos a cerrar esta ventana. Estoy revisando esto. Ya, ahí está. Bueno, no sé qué es lo que ha pasado hace rato. Vamos a ir cambiando colores. Display, background. Aceptar, ok. Listo. Ahí está, ¿verdad? Entonces creo que era por lo que estaban abiertos varios programas, o bueno, en este caso varios archivos, y me ha tenido este problema. Ya. Entonces, una vez que tenemos nuestro trabajo, se puede decir así, tal como está en blanco, lo primero que hemos hecho es venir a File, ¿no? New Model, después seleccionamos el formato de trabajo, luego nos vamos a lo que es, vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar los grids. Los grids solamente son líneas auxiliares, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Clic derecho, ¿ya? Ahí está, clic derecho. Aquí hay varias opciones, ¿ya? Luego vamos a ir practicando uno por uno. Vamos a hacer lo que es Edit Grid Data. En Edit Grid Data nos va a aparecer esto, en el sistema global. Luego vamos a hablar de los sistemas globales, locales, ¿ya? Eso es importante también entender. Primeramente hagamos ejercicios. Global. Vamos a modificar, ¿ya? Modificamos. Entonces, si se dan cuenta que hay una pantalla o una ventana donde me indica qué distancias, ¿no? Ya. En la dirección X, por si acaso, vamos a trabajar en el plano XZ. Esto me he olvidado de explicar también. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, lo que es los ejes de esta manera. Aquí es importante colocar los ejes donde estamos trabajando. Aquí para mí va a ser el eje X. En lo vertical siempre va a ser Z. Tienen que recordar. Y en profundidad va a ser el eje Y. ¿Ya? Si nosotros colocamos, por ejemplo, sea el punto A y es el punto B, así para empezar, entonces vamos a colocar coordenadas. Punto X, Y. Así debemos definir nuestros grids. ¿Ya? Cuando estemos en el punto A, ¿qué coordenadas en X? 0, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que ahí es 0. Y en Y es 0. ¿Ya? Para el punto B, ¿qué coordenadas le corresponde? Le corresponde las coordenadas en X sería 8, ¿no? 8 y en Y tendría que ser 0, ¿verdad? No estamos viendo más allá, perdón, me falta Z. X, Y, Z, ¿no? En Z hemos dicho que no hay altura, entonces por lo tanto es 0 y también 0, ¿no? Eso es lo que tenemos para nuestro análisis, ¿no? Nuestra tablita, se puede decir. Solamente hemos colocado coordenadas de los puntos. Ya. Ahora, SAP 2000 tiene dos formas de ingresar los datos, me refiero a los grids, ¿ya? Lo hace de la siguiente manera. La forma más, no sé, la que yo más trabajo es la siguiente, ¿ya? X, Y y Z, ¿ya? Son por coordenadas.
¿ya? Por ejemplo, el punto cero, ¿ya? Se puede decir así, las coordenadas 0, 0, 0 siempre se deben colocar, ¿ya? Siempre tiene que haber esto. Estamos colocando por coordenadas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es obligatorio, se puede decir, siempre deben colocar con color rojo. Ya, vamos a colocar con color rojo, perdón, para que siempre entiendan que siempre deben colocar cero, ¿ya? A medida que vamos avanzando, ya, el punto A, por ejemplo, está en las coordenadas 0, 0. Entonces, ahí le corresponde, ¿no? El punto B, ¿en qué coordenadas se encuentra? ¿No? En X, desde 0 hasta 8, ¿no? Entonces, en este caso es 8, aquí es 0 y en Z es 0. De esa manera se va cargando al programa. Vamos a ver ya más después que hay ejercicios en los cuales hay que ir un poco modificando estas condiciones, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos las coordenadas. En X hemos dicho que es primeramente 0. Aquí, por ejemplo, hay una pestaña que dice add, ¿no? Adicionar. Ahí está. Entonces, hemos dicho que el punto B está 8, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice grid y D, ¿no? En este caso, la identificación de la grid. En este caso es A y en el otro es B. Nada más, ¿ya? Después aquí es 0, 0, entonces no tenemos que colocar nada. Ahí termina, se puede decir. Fíjense, aquí dice ordenadas, ¿no? Aquí es por espaciamiento. Primeramente hagamos clic en esto. Después aquí hay se puede decir en este caso el tamaño de la burbuja. Vamos a hacer lo siguiente, para que se pueda ver esto, vamos a hacer esto. Vamos a adicionar en Z. No pasa nada si colocamos en Z igual a 1. Como les decía, son solamente líneas auxiliares, nada más. Ok. Como podrán notar, se ha formado este elemento rectangular. Yo necesito ver en plano XZ, ¿no? Como les comentaba hace un momento. XZ. Ahí está. Y si se dan cuenta, ya se ven los dos puntos, ¿no? Pero fíjense, está muy grande. Quisiera cambiarlo. Entonces, nuevamente, el grid data, modify show system, y vamos a cambiar el tamaño. Por ejemplo, está en 2. Vamos a cambiarlo a 1, por ejemplo. Entonces, hacemos clic. Ok. Nos alejamos un poquito y acercamos. Eso es para refrescar, ¿no? Fíjense, ya ha mejorado un poco, ¿no? El tamaño de la burbuja. ¿Ya? Entonces, el primer paso es definir grids. Segundo paso, edit, ¿ya? Perdón, vamos a dibujar, ¿ya? Vamos a dibujar la viga. Entonces, una vez que se definen los grids, ¿ya? Vamos a colocar por pasos, ¿no? La idea principal es entender esto. Entonces, vamos a primeramente colocar, abrir New Model, ¿no? Como punto uno, primeramente abrir el programa. Entonces, esto, por ejemplo, es algo automático, tiene que automatizarse en su cabeza, ¿no? Abrir programa. Es que sin programa no podemos hacer nada, ¿no? Punto 2, New Model. New Model. En New Model, definir, vamos a definir los, las unidades. Las unidades y el formato, ¿no? Y, perdón, la hoja en blanco, ¿no? Solamente formato, ¿no? Definir unidades, lo más importante. 3. Punto 3 es grid. Dibujar. Son líneas auxiliares, ¿no? Son aquí líneas auxiliares. ¿Ya? Punto 4, que es lo que vamos a hacer, definir material. Define, vamos a ver, define. Material, primeramente. Pues tenemos que ver sección. Y tenemos que ver sí, nada más, primeramente, de momento, ¿ya? Vamos a definir primeramente. Pero vemos un poco que, si se dan cuenta, es una viga isostática, ¿no? Isostática. Y si se dan cuenta, cuando hemos calculado estructuras isostáticas, ¿acaso influía el módulo de la elasticidad y la inercia? Nada, simplemente tenemos que tener las cargas y las longitudes nada más en estructuras isostáticas. Es por esa razón que aquí no es muy necesario definir se puede decir las secciones, pero les voy a mostrar. Obviamente ya en otros ejercicios en hiper, por ejemplo, es importante el módulo de elasticidad, ¿no? Eso hace variar, se puede decir, los resultados. Materiales. Fíjense, aquí hay un elemento que dice 4000 PSI y aquí tiene un
valor de A 992 FY 50. ¿Ya? Esto es hormigón y el otro es acero. Esto siempre viene por defecto. Vamos a hacer de cuenta que es hormigón. ¿Ya? Fíjense, modify vamos a colocar. Modify y vamos viendo un poco a qué se refiere. ¿No? Aquí, por ejemplo, es el grado de 4000 P6. Este grado 4000 P6 a las unidades que comúnmente manejamos, la resistencia, me refiero a la compresión, podemos ver cambiar aquí las unidades, kilogramo fuerza centímetro. Estamos hablando de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado o un tipo de hormigón H21, ¿no? Esto va más que todo para los que ya han visto hormigón, ¿no? Entonces H21, ahí está, ¿no? Entonces, simplemente estoy mirando, no estoy modificando nada. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el segundo material, por ejemplo, corresponde a un acero del tipo 50, ¿no? Un grado 50. Aquí, por ejemplo, vemos que las unidades que tienen kilogramo fuerza centímetros son 3500, ¿no? Y si ustedes recuerdan cuando estamos en Resis 1, ¿no? Para los que ya han pasado Resis 1, ¿cuánto es el esfuerzo del acero cuando es un acero tipo 36? 2500, ¿no? 2400, 2500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es un acero del grado 50, ¿no? ¿Eso qué significa? 50 P6 o K6. K6. K6, ¿verdad? Eso es. Entonces ya vamos viendo un poco, relacionándonos a lo que es nuestra materia, ¿no? Eso es. Entonces ahí vamos un poco solamente tomando en cuenta esto. ¿Ya? Simplemente vamos a dejarlo ahí, no estamos modificando nada, hacer una estructura isostática. Secciones. Frame section. Fíjense, seguimos en define. Está por orden, si se dan cuenta. Primero, definir tu material, te dice. Después, definir lo que es la sección. Aquí vamos a ver lo que son elementos frames, líneas. También hay tendones, también hay tipo cable, hay áreas, hay sólidos también, ¿no? Hay otros tipos de vasos de refuerzo, por ejemplo, ¿no? Los que comúnmente se manejan. Aquí son links, por ejemplo, para un poco para simular sismos, en este caso como materiales elastoviscosos, ¿cómo se llaman esos materiales? Algo así, ¿ya? Exactamente el nombre no me acuerdo, pero es para eso. A veces hasta suelo también se puede modelar esto, ¿ya? Primeramente vamos por lo importante, frame section. ¿Listo? Add new property. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes materiales, ya hay predefinidos, ¿no? Hay steel, hay, en este caso, tipos, fíjense, unas formas diferentes, ¿no? Son, fíjate, y son elementos híbridos, se puede decir, ¿no? Concretos, los más comunes que se manejan. Aluminio, si se dan cuenta, eso es lo que comúnmente se maneja en aluminio. Por si acaso se puede calcular aluminio también en SAP. Cold conformant es los más comunes que van a ver en las canchitas de su barrio, ¿no? Eso, por ejemplo, están dados con aceros laminados en frío, ¿no? Los cold formats, ¿no? Y other, puede ser cualquier sección, puedes definir tú tu sección. Entonces vamos a poner una general nada más. Lo vamos a dejar como por defecto, ¿ya? Vamos a ponerlo simplemente sección. Luego vamos a explicar el día de mañana con más detalle estos aspectos. Simplemente sección, fíjense, ni me he fijado qué dimensiones, fíjense la altura, la base, mire, fíjense qué es eso. Una sección rara, ¿no? Y ponemos OK. Sección. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar. ¿Ya? Entonces una vez que hemos definido, ¿no? Como les decía aquí, vamos a revisar dónde está. Aquí está. Aquí está, ¿no? Revisamos, ¿no? Definimos material, luego vemos sección. Después, una vez que hemos definido la sección, vamos a hacer directamente el dibujo. Punto 4, lo que es dibujo. Aquí dice Draw Frame, ¿no? Y como les decía, aquí también está la otra opción, ¿no? Draw dice aquí. Y también pueden dibujar, Draw Frame, dice, ¿no? Puedes dibujar un frame, un cable, un tendón. ¿Qué es frame? ¿No? Vamos un poquito ir atrás. Vamos a hablar de los elementos frame, ¿no? Esto, por ejemplo, es unidimensional. Se conoce en SAP como el elemento frame. Listo. Luego vamos a ir viendo los demás. Shell, ya. Solid. Luego vamos a ver eso. Frame. Entonces, lo que tengo que buscar es aquí. Realizar un clic izquierdo. Buscar en este caso, fíjense, el tipo de elemento que estamos manejando, ¿no? Es sección. Esta sección. Aquí, por ejemplo, es importante tomar en cuenta, esto lo vamos a ver con más detalle, vigas continuas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice que es una viga continua, es decir, que va a continuar, se puede decir, es decir, que no está separado, ¿ya? Continuo o puede ser pinet. En este caso, el pinet es para viguetas, por ejemplo, viguetas pretensadas por lo general. También en otras condiciones. Vamos a dejarlo como continuos nada más.
¿ya? Lo demás también lo vamos a dejar como está. Simplemente he hecho aquí, lo más importante, sección. Tengo que definir la sección. Puede aparecer así. Otra sección, ¿no? Tengo que buscar mi sección. Y en este caso me voy alejando de esta barra, perdón, de este cuadro, podrán ver que se forma una flecha hacia arriba, ¿no? Y esta flecha hacia arriba, fíjense, tomamos en cuenta un punto, ¿no? Hemos hecho un clic en este punto, ¿no? Porque si se dan cuenta, este puntero solamente se va a accionar justamente en cada punto, ¿no? Entonces, para poder dibujar esta línea, terminamos en B, ¿no? Un clic. Ahora fíjense, sigue queriendo marcar. Pues hay dos formas de hacer eso. Más fácil, escape, ¿no? Escape. O si no, clic derecho, ya está, ¿no? Y de aquí cerramos. Y bueno, clic derecho. Bueno, si quiere dibujar, entonces directamente escape. Dos veces escape o tres, las veces que sean necesarias, varias veces escape y ya no va a estar agarrando. Ese es el elemento frame, ¿ya? Ahora, fíjense, yo tendría que en este caso, van a ver esto, ¿ya? Tendría que colocar la carga en este punto, ¿no? En la parte central. Lo que hace SAP 2000 en este caso es trabajar con elementos finitos, ¿no? En este caso, y tienen que ser, se puede decir, definidos, ¿no? O sea, es decir, ciertas longitudes que tiene que tener. Para eso, nosotros vamos a dividir este elemento para poder colocar una carga puntual al medio. Hay dos formas, por si acaso, no necesariamente a veces hay que cortar esto. ¿Ya? Vamos a hacer de dos formas. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a colocar nuestros apoyos. Nosotros conocemos varios tipos de apoyos, ¿no? Tipo móviles, tipo fijos, empotrados, rieles, etcétera, ¿no? Aquí se puede definir ese tipo de casos, sí se puede. ¿Ya? Vamos entonces, el primer punto. Hagamos de cuenta que es un apoyo. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Bueno, no hemos puesto ni siquiera qué tipo de apoyos, ¿no? Hagamos de cuenta que es un fijo. Fíjense, he hecho un clic, ¿no? ¿Verdad? Se ha marcado el punto. Assign, vamos a join, restraints. Fíjense los pasos que he seguido. Assign, join, restraints. Ya son restricciones. Me va a desplegar esta pestaña y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, este es el empotrado, fixed, pinned, ¿no? En este caso el fijo. Bueno, hay diferencias, ¿no? En lo que manejamos como apoyo fijo, ¿no? Luego vamos a tener un articulado y tipo roller o ruedas o algo que sabemos que va a tener un desplazamiento, ¿no? Horizontal, ¿ya? Para no confundir un poco revisando la bibliografía, a veces con lo que es fijo, a veces hay un problema con esto, ¿no? Empotrado, articulado y móvil, ¿no? Vamos a colocar este. Fíjense, he hecho un clic y pongo apply. Ahí está, ha aparecido. Ahora, fíjense, sin cerrar esta ventana, no es necesario cerrarlo. Me acerco, hago un clic y voy a colocar un apoyo móvil. Aquí está, este es el móvil. Hago un clic y fíjense aquí ha desaparecido algunas condiciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues se puede formar, como les decía, un apoyo tipo, o sea, en este caso, riel también se puede dar, ¿no? Ahí está, ¿no? Apply y ahí está. Ese es el tipo de apoyo móvil. Muy bien. Entonces, hemos colocado en nuestros pasos que debemos seguir. Punto 4, 5, ¿no? En este caso, definir apoyos. Punto número 6 va a ser cargas. Ya, las cargas. En cuanto a las cargas, podemos hacer lo siguiente. Ya, la carga, por ejemplo, está aplicada en la mitad, ¿no? Vamos a hacer esto. Se agarra el elemento, pero antes de eso, perdón, vamos a definir lo siguiente. Define load patterns, ¿sí? Los patrones de carga. En este caso, se va a desplegar esta pestaña, o bueno, en este caso este menú. Aquí, por ejemplo, por defecto ya viene con dit, ¿ya? Si aparece con multiplicador 1, ya está en la lista, por ejemplo, significa que va a tomar en cuenta el peso propio de la estructura, ¿ya? Eso no deben modificar. Dit se mantiene ahí. Tipo de carga muerta se denomina dit. Hagamos de cuenta que esta carga que estamos adicionando va a ser una carga viva. Ahora, ¿qué tipo de carga? Fíjense, aquí dice type. Aquí, por ejemplo, vamos a ver dit, lip, roof lip, quake, en este caso cargas vivas de viento, nieve, ¿no?
Y bueno, hay más, en este caso hay más, ¿no? Podemos despegar, fíjense lo que hay. Yo les recomiendo, obviamente, ustedes saben que Leaf tendría que ser como para carga muerta, ¿no? Yo les recomiendo directamente que le pongan Other, ya, para empezar, les digo. No van a tener problemas. Ya, Other pónganle, nada más. Porque después puede ser que se confunda, va a querer hacer combinaciones y al final, ¿no?, se van a formar unas combinaciones un poco raras. Eso más que todo lo digo cuando estén haciendo diseño. ¿Ya? Porque cuando ponen Other, ustedes tienen que definir de manera manual cómo se va a combinar ciertas cosas. ¿Ya? Other nada más. Y luego aquí dice Add New Load Pattern. ¿No? Ahí está. Cero. Por si acaso, cero significa que no se va a multiplicar por nada a la carga que vamos a asignar. ¿Ya? Esto, por ejemplo, está al 100%, dice, ¿no? Su carga, peso total. En aquí, simplemente no multiplicar por nada a la carga viva, nada más. Eso es todo. Nuevamente agarramos, seleccionamos, al igual que el AutoCAD, ¿verdad? Se puede seleccionar de esta manera también, o si no, haciendo un clic directo, ¿no? Assign, y vamos a lo que es Frame Loads, ¿ya? Frame Loads, y vamos a ir a una carga del tipo puntual, point, dice, ¿no? Y aquí es donde tenemos que definir qué tipo de carga, ¿no? Aquí dice Load Pattern, viva, ¿ya? Y fíjense, me dice aquí una distancia relativa, ¿no? Y cuánto tiene que ser la carga. Aquí vamos a colocar tal como está, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, fíjense, add to existing loads. En este caso hay cargas existentes, va a sumarse, pues sí. Cuando tú colocas, en este caso, para reemplazar, significa que si hubiera otra carga, obviamente del mismo tipo, es decir, viva, se va a eliminar el otro y lo va a reemplazar por este. Pero si tú lo pones reemplace, entonces va a reemplazar, ¿no? En este caso, de esa manera. Y también se puede eliminar desde aquí, ¿no? Las cargas. Nosotros sabemos que de la viga está al 50%. Fíjense aquí 0, 25, 75 y al 100%. Entonces, al 50% se va a encontrar la carga. ¿Y cuánto era esa carga? 400 kilos, ¿no? 400 kilos. Ahora, fíjense, la dirección, dice, de la carga está yendo en la dirección de la gravedad. ¿Ya? Entonces, aquí no hay necesidad de colocarle negativo, ¿no? Porque aquí ya me dice, mira, fíjense, aquí también hay, igual se puede elegir, por ejemplo, Z, ¿no? Pero tendría que colocar aquí menos 400 para que sea en Z, ¿no? Porque recuerden que Z, fíjense de dónde se está contando, desde el punto para arriba. Tendría que ser menos 400. Para evitarme eso directamente en dirección de la gravedad, ¿no? De esa manera. Y lo pongo de esa manera. Apply. Esperamos un rato. Ahí está. Ok. Y fíjense, ahí se ha colocado la carga de 400, ¿no? Listo. Una vez que ya tenemos la carga de 400, vamos a proceder con el cálculo. Antes de hacer, en este caso, correr, File, Save As. Aquí estábamos viendo, ¿no? Vamos a colocar aquí clase 1. Clase 1. Entonces, guardamos. ¿Ya? Entonces, primeramente, guárdenlo. ¿No? Recuerden, ¿no? Save As. Una vez que ya está guardado ese proceso recién, la van a poner aquí. Fíjense, aquí dice directamente Save o también en el File, Save. Más fácil. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a ir aquí a lo que es Analyze. ¿Ya? La primera opción siempre, primero siempre hagan esto. Set Analysis Option. Y luego nos vamos al pórtico, fíjense, en el plano XZ. Solamente estamos trabajando en el plano, no estamos trabajando en 3 dimensiones. Por eso me está restringiendo, si se quiere, si se dan cuenta, flexionar en otro sentido, entonces no se va a generar eso, ¿no? Va a estar restringido en este plano. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que hacer. Una vez que tengan definido eso, recién, Analyze, nos vamos a lo que es Set Load Cases to Run, ¿ya? Damos un clic. Ya. Aquí, por ejemplo, les va a aparecer esto, ¿no? Esta ventana. Yo les digo que esta parte del modal lo desactiven. ¿Por qué razón? No están haciendo un análisis modal, o sea, en este caso análisis en este caso de lo que es periodos fundamentales de vibración, frecuencias de vibración, tiene que ver con el tema de dinámica. No les interesa de momento. Más después sí les va a interesar esto. ¿Ya? De momento no. Entonces lo desactivan o lo deshabilitan y ponen Zoom Out. Esperamos un rato a cargar y estos son los resultados. Fíjense, la viga se ha doblado, si ustedes gustan el término más común, ¿no? Y como podrán observar, si me acerco un poco más, ¿no? Fíjense, ahí tiene desplazamientos 1, 2, 3, es 0.
U1, U2, U3 significa desplazamientos. ¿Ya? U en dirección X, perdón, uno es en X, 2 es en y 3 es en Z. ¿Ya? Aquí hay algo importante, no sé si se han dado cuenta. Fíjense, R2, ¿qué dice? ¿No? Que gira, en este caso, R2. Entonces está girando alrededor del eje Y. ¿Ya? Vamos a ir recordando lo que es regla de la mano derecha para el día de mañana. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de momentos, vamos a cargar la viga con momentos, vamos a hacer cosas más interesantes. El día de hoy simplemente una introducción. Y aquí también, fíjense, hay una rotación. R2 dice, está rotando 8.21 por 10 a la menos 6 radianes, ¿no? Eso vamos a ir interpretando con más detalle el día de mañana. Vamos un poco viendo las reacciones. Joints, carga viva, por ejemplo, está como vectores o puede ser tabulado. Vamos a ver cómo son como vectores. Entonces, si yo me acerco un poco, fíjense, la carga cuánto es 200, al igual que nosotros hemos calculado. ¿No ven? Ahora, si quieren de forma tabulada, también se puede hacer y es más interesante, ¿no? F3 dice, positivo, ¿no? Significa que está yendo hacia arriba. Entonces ya pueden darse cuenta que F3, o en este caso la fuerza 3, ¿no? 3 significa en dirección Z. ¿Ya? Esos son ejes locales. Mañana vamos a hablar de los ejes locales, globales. ¿Ya? Eso vamos a colocar de momento. Esos son para ver las reacciones. Quiero ver las gráficas de cortantes y de momentos. Aquí hay, por ejemplo, dice Show Force Stress, ¿no? Un pórtico. Al mismo donde hemos ido a Joints. Nos vamos más abajo, dice Frames. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar viva. ¿No? De la carga viva no estamos analizando. Fíjense, Axial Force. Vamos a ver lo que es Axial Force. Y aquí dice Field Diagram. Field significa que va a ser una gráfica achurada, se puede decir, ¿no? Pintada, se puede decir. O también puede ser como show values. En este caso va a darse a entender que es valores, ¿no? Que se van a ver. Vamos a ver solamente por colores. Apply. Fíjense, en normales es cero, no hay ninguna fuerza normal. Por eso Axial Force es cero. Shear 2,2. ¿Ya? Es un corte que va, en este caso es shear, es corte, ¿no? Al eje 2,2, el eje local 2,2. Entonces, ¿qué significa eso? En forma vertical. Vamos a ver eso. ¿No? Ahí está, diagrama de cortantes. Ahora, esto está en colores, ¿no? Si quiero verlo, digamos, en valores, show values. Ahí está, ¿no? Menos 200 y 200. Ahí está el mejor, digamos, mejor visto. Ahora, shear 3,3 se refiere en el otro sentido, se puede decir. ¿Ya? No va a aparecer nada. Va a ser, ¿ves? Como dije, ¿no? Entonces, lo más importante tal vez en el plano XZ, para cortantes para nosotros, el shear 2,2. Torsión. También se puede ver gráfica de torsiones, pero fíjense, cero, es nulo. Momento 2,2 tampoco nos va a servir, pero les muestro, ¿no? Que no va a aparecer nada. El 3,3, ese es el que nos interesa. Mañana vamos a hablar, como les decía, de las fuerzas normales, ¿no? Aquí está. Fíjense qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué será eso? Porque aquí fíjense las unidades en que están en kilogramo fuerza centímetro. Si nosotros vemos aquí, vamos a cambiar a kilogramo fuerza metro. Ahí está, 800, ¿no? El diagrama de momentos. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es que para mañana vayan trayendo sus ejercicios de vigas y de pórticos, ¿ya? Y vamos a ir verificando. Se supone que el cálculo manual tenemos que saberlo. Nuevamente repito, no sé de dónde tienen esa idea, porque varias veces me han dicho que no, ¿para qué vas a aprender? ¿Por qué estás aprendiendo esto? Debías directamente aprender el programa. Uno de los conceptos más erróneos y más, no sé, destructivos para el estudiante. Tienen que aprender a calcular de forma manual y verificar en programa. Si no, no tiene sentido de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque después van a decir, mira, mi momento me ha salido así, ¿estará bien? Entonces, si tú eres el ingeniero, ¿a quién más van a confiar? ¿Verdad? Entonces, tienes que hacerlo a mano y verificar con programa. Y ahí estamos seguros de lo que estamos haciendo. Bueno, poco se nos está pasando la hora. También tengo otros compromisos. Perdón, mira, ni siquiera he podido responder. La función pushover, ya, es para análisis no lineal. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con lo que es el análisis no lineal de estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en Resist 2, hemos visto lo que es el análisis en este caso, el comportamiento inelástico, ¿verdad? Tiene que ver con ese tema, ¿ya? El análisis pushover tiene que ver con eso. Es más que todo para temas de refacción, se puede decir un poco, ver, ¿no? Si la estructura va a soportar, es un poco más específico, es más avanzado, se puede decir. ¿Ya?
Bueno, un poco el tiempo se nos ha pasado. De todas formas, yo les digo, mañana traigan sus ejercicios, ¿ya? Y muéstrenos o pueden mandar en este caso a los organizadores para que lo pueda ver también, ¿no? Y podemos resolverlo aquí en clase. Y vamos a ver cuáles son los errores o algo que podamos entender o aprender todos, ¿no? No sé si tenemos alguna otra consulta más. ¿No hay otra consulta? Ya. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, Inge, estoy acá. Ya. Bueno, entonces vamos a dar por concluido nuestra clase. Entonces, te voy a dejar en tus manos, Pablo, para que puedas terminar la clase. Yo voy a despedirme con, en este caso, con el agradecimiento, ¿no? De, en este caso, la asistencia y el interés por aprender el programa, ¿no? No se olviden el día de mañana a la misma hora y también vamos a resolver más ejercicios. Quisiera que vayan trayendo y lo vayamos resolviendo en clase. Bueno, que tengan una buena tarde, en este caso, buenas noches, hasta el día de mañana. Buenas noches, ingeniero. Bien, chicos, se les acaba de enviar el formulario para que ustedes puedan llenar la asistencia de la primera clase. La asistencia va a ser controlada a los 5 días para que ustedes puedan recibir lo que es su certificado con valor curricular. ¿Sí? Pueden proceder a llenarlo, por favor. Está tanto en los comentarios del Classroom y está en el grupo de WhatsApp, que es el grupo que hemos creado de esta materia o de este programa. Y bien, chicos, para finalizar, agradecemos la verdad su participación, de todos, el interés que tienen por aprender esta materia o este programa. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. También se les va a enviar el enlace de Classroom. Hasta luego, chicos.